Aquí estamos sirviendo en el Ministerio Casa de Israel, como se puede apreciar ahí en la pantalla. Y hoy vamos a estar estudiando sobre las fiestas de Levítico, capítulo 23, que se conoce como las fiestas de Elohim. Déjame prendes la luz, por favor, de ahí. Vamos a estar estudiando las fiestas que se conoce como las fiestas de Elohim, que en el mundo tradicional se le llama fiestas judías, y realmente vamos a estar mirando también si realmente son fiestas judías o si son fiestas decretadas por el Eterno. Y esto es algo importante de poder tener en cuenta y tenerlo claro, de que una cosa son las fiestas judías tradicionales, y otras son las fiestas de Adonai, del Eterno, de Elohim, que están escritas en su palabra. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de las festividades, levíticas o las festividades bíblicas, lo que nosotros realmente tenemos que tener en cuenta desde el principio es que representan todas el reino del Eterno. En diferentes etapas representan el reino del Todopoderoso. Entonces tenemos un Elohim sabio, un Elohim, un Dios como lo conocemos, un Dios todopoderoso, que miramos desde la creación. Desde la creación nosotros miramos que está establecido el orden de adoración al Todopoderoso. Miramos desde Bereshit o Génesis capítulo 1, que todo estaba desordenado y vacío. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Todo estaba desordenado. Entonces, cuando viene la proyección de la luz del primer día, lo cual considero que no es la luz del sol, sino es la luz del Eterno que se proyectó, la cual es el mismo Mesías, según algunos escritos encontrados en el Qumran. Y es importante también tener en cuenta que la base fundamental de toda enseñanza es lo que conocemos como la Biblia. Es la base central de toda la enseñanza. Si citamos algún recurso, es solamente como un aporte o mirar cómo piensan otras personas al respecto, pero nuestra base principal y central es la Escritura. Entonces, con esto en mente, pues vamos a mirar un pasaje de la Escritura que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 14. De hecho, aquí hay una palabra muy importante, y de hecho la van a poder buscar en sus Biblias, y lo van a poder mirar en el Concordancia Strong, que se los voy a dar también en un ratito. Aquí encontramos en Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 14, que dice: luego dijo Elohim, o dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Esa palabra señales es una de las definiciones de la palabra moed. Y la palabra estaciones es la palabra moed. Pero ¿dónde encontramos esa palabra moed? Esa palabra moed la encontramos en el libro de Levítico capítulo 20. Déjame ver si les puedo compartir. Si les puedo compartir la pantalla ahora mismo. A ver. Pesaj, aquí está. No sé si pueden mirar la pantalla. Bueno. Amén. Sí. Amén, sí, mira. Baruch Hashem. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra moed, donde nosotros la encontramos,
por primera vez es aquí en Levítico capítulo 23. Bueno, la primera vez que la encontramos en Génesis capítulo 1, verso 14. Y es la palabra que utiliza aquí en Levítico 23 como fiestas, que dice así del verso 1 al 3. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las solemnidades o las fiestas de Adonai, en las cuales proclamarán santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Entonces, estos son los tiempos señalados. Esa palabra para tiempos señalados es la que encontramos aquí en Génesis para estaciones. Entonces, las señales es una de las definiciones de la palabra tiempos señalados o solemnidades, que es la palabra moed. Entonces, que son fiestas que tienen un gran significado. Entonces, la primera solemnidad que nosotros encontramos en la escritura marcada con nombre es lo que nosotros miramos aquí en el verso 3, que dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat, de reposo solemne. Santa convocación, no haréis ningún trabajo, es Shabbat para Adonai, para Yahweh o para Elohim, en todos vuestros asentamientos. Entonces, lo primero que nosotros podemos mirar, que la primera solemnidad es el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El séptimo día de la creación. En algunas versiones de la escritura nos dice que el eterno Elohim terminó en el sexto día de hacer de crear todas las cosas, y en el séptimo día reposó. En otras versiones dice que terminó en el séptimo día y reposó en el séptimo día. Entonces, yo por algún tiempo yo decía, no, es que no cabe la idea de que Adonai terminó la creación en el día séptimo y descansó en el día séptimo. Pero lo que yo estaba pasando desapercibido es que cuando dice que terminó en el día séptimo la creación, no está hablando de la creación de la organización de los cielos y de la tierra, sino está hablando de la terminación de la creación, terminando la creación con el Shabbat o el día de reposo. El día de reposo es el día cuando el Eterno se sienta sobre su trono para gobernar sobre lo creado. Y esto vamos a leer de Bereshit o de Génesis capítulo 1 verso 31 al capítulo 2 verso 3, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Terminó el sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o todos sus ejércitos. Utiliza la versión Reina y Valera. Estoy leyendo la versión Peshita. Entonces dice el verso 2: y fue en el sexto día que Elohim terminó sus obras que había hecho, y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Elohim había creado para que existieran. Entonces, que Elohim descansó no significa que Elohim o Dios se canse, sino que esto significa que hizo la creación, terminó con la creación, y él se sentó sobre su trono para gobernar o para reinar, para entronarse sobre su trono. Entonces, algunos comentaristas dicen que el Shabbat del séptimo día de la creación, aunque el Eterno se sentó para gobernar sobre lo creado, muchos comentaristas dicen que ese es un día donde no ha llevado una culminación, donde
no llegaron al entronamiento oficial del rey. Por eso es que viene un periodo de tiempo conocido como el milenio en el futuro, con la venida del Mesías, con la venida de Yeshua. Entonces, si tenemos nosotros entonces en cuenta la importancia de entender el día de Shabbat, tiene que ver con el entronamiento o las prácticas del entronamiento de Yeshua en el día del milenio. Cuando según la escritura nos dice déjame les encuentro el versículo ahora mismo, me parece que es Zacarías capítulo 14, no les confirmo el versículo, sí, Zacarías capítulo 14, verso 9, que dice: y aquel día Adonai será el rey sobre toda la tierra. Adonai será uno y uno su nombre. ¿Cuál será el nombre del Eterno en aquel día? Yo realmente quiero decirles que no sé cuál es el nombre, porque YHWH no tiene una pronunciación. Entonces, yo solamente sé que tiene que ver con pasado, presente y futuro. Por eso utilizamos el término eterno. Entonces llegará ese día donde Él se sentará sobre su trono a reinar, a gobernar. Y entonces la proyección de Adonai, que fue a través de Yeshua, o la proyección del Eterno, que es Yeshua, un día regresará de donde salió. Entonces, en ese día, uno será su nombre, y uno será el trono, uno será su reino, y uno será su trono. Entonces, esto es lo que nosotros estamos practicando a cada vez que nosotros guardamos un Shabbat. Nosotros estamos entronando al Eterno en cada Shabbat. Asimismo, es una práctica de aquel día que estaremos delante de la majestad de nuestro Rey, el día que entronaremos a nuestro Rey. Si nosotros observamos en Éxodo capítulo 20, capítulo 20, verso 8, dice: recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Adonai tu Elohim. No harán en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Entonces, este es el único mandamiento de las 10 palabras, porque en realidad son 10 palabras en Éxodo capítulo 20. Nosotros los conocemos como 10 mandamientos, pero en realidad son 10 palabras. Porque estos 10 mandamientos, como nosotros los conocemos, contienen alrededor de 15, 16 mandamientos si nosotros lo analizamos. Entonces, solamente esto es para que lo podamos meditar un poquito. Entonces, el día de reposo es una señal de alianza. Entonces, esta señal de alianza el Eterno se lo da a Israel, porque se supone que Israel tiene que ser el foco central para alumbrar a todas las naciones, y a través de Israel alumbrando a todas las naciones, entonces es que vendrá la restauración de todas las naciones, y vendrá la restauración al diseño original, como tal lo miramos en el jardín del Edén, porque es lo que está en proceso de restauración. En Éxodo capítulo 31, y no quiero extenderme tanto, solamente quiero darles 2-3 versículos más al respecto de Shabbat, y vamos a la próxima festividad. Entonces, cada festividad tiene un Shabbat. Hay unas festividades que tienen 2 Shabbat, 2 días de reposo. Esos son días de reposo solemnes. Entonces, si nosotros analizamos Éxodo capítulo 31, capítulo 31, Éxodo capítulo 31, verso 12 en adelante, dice de la siguiente manera: luego dijo Adonai a Moisés: di a los hijos de Israel:
Observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Observarán mis días de descanso o mis días de reposo. Aquí está hablando en plural. La palabra días de reposo es la palabra hebrea Shabbatot o Shabbatón. Shabbatot no es un día regular de Shabbat, sino es un día de las solemnidades que nosotros encontramos en Levítico 23, que dice, habla a los hijos de Israel, es lo que dice Levítico, ya lo leímos, 23, 1 y 2, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Adonai, en las cuales proclamarán santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Estos son tiempos señalados ¿de quién? De Adonai. Y el primero es el día de Shabbat. Entonces, esos tiempos señalados son las festividades. Entonces, si regresamos a Éxodo capítulo 31, verso 14, dice, guardarán el día de reposo. En el verso 13 dice, observarán los días de reposo. En el verso 14 dice, guardarán el día de reposo, porque les es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irreversiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en él, tal persona será excluida de su pueblo. No dice que será condenada como nos enseñaron, pero dice que será excluida de su pueblo. Es decir, no tendrá una herencia en la tierra de la promesa. Todo el que profane el día de reposo. Ahora, quiero aclarar esto. El día de reposo no concierne a salvación, pero sí concierne a bendición. Entonces, los que no guarden el día de reposo no tendrán un nombre nuevo y tampoco tendrán un espacio en el lugar sagrado o en la casa de oración, como lo dice Isaías capítulo 56. Entonces, vamos a Isaías, las 9, más tarde. ¿Ah? Ok. Entonces, si nosotros miramos Isaías capítulo 56 del verso 1 al 8 dice, así dice Adonai, preserven el derecho y proclamen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Dichoso el hombre que haga esto. Está hablando el Ben Adam, el hijo de Adán o descendiente de Adán. Y el hijo del hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo para no profanarlo, y guarde sus manos para no hacer mal. Entonces, el hijo del hombre o el ser humano que guarde la justicia y el derecho y también el día de reposo y no lo profane, entonces ese será verdaderamente feliz. O Reina Valera utiliza bienaventurado. La Peshita dice dichoso el hombre que haga esto. Y el hijo de hombre, el descendiente de Adán, que se esfuerce en ello. Aquí no está hablando de judíos, está hablando de descendientes de Adán, que estamos hablando de cualquier ser humano que haga esto. Que observe también el día de reposo para no profanarlo y guarde sus manos para no hacer mal. No diga el extranjero, ahora va para el gentil, para el que no es pueblo de Israel. No diga el extranjero que sigue a Adonai. Esto significa el extranjero que viene a buscar a Dios, que no tiene nada que ver con Israel, no diga esto. Adonai ciertamente me ha separado de su pueblo. No diga me ha separado de su pueblo o soy un pueblo diferente, sino que ahora viene a ser parte del mismo pueblo. Dice, ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice Adonai a los eunucos que guarden mis días de reposo, las fiestas, que
que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Ese pacto es lo que se conoce como la Torá, la obediencia a los mandamientos. Yo les daré un lugar en mi casa. Su casa es en el milenio, y estamos hablando en el Beit Hamidash o en el templo, y en mis muros dentro de la ciudad, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno infinito. Ese nombre eterno infinito lo encontramos en Apocalipsis 2:17, que dice, se los leo, Apocalipsis 2:17. Voy un poquito rápido porque necesito cubrir en dos charlas, máximo 3 charlas. Son prácticamente 9 enseñanzas, pero las tengo que resumir. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las quejilot o a las asambleas. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrita blanca, y en la piedrita un nombre nuevo escrito nadie conoce sino solamente el que lo recibe. Entonces ese nombre nuevo es el que está prometido en Isaías capítulo 56 verso 5, y está a los que se mantengan firmes, porque ahorita nos va a seguir diciendo a los extranjeros, o al que siga a Elohim y se mantenga firme en el pacto que hará del Eterno. Ese es el que recibirá este nombre nuevo. No significa que el nombre nuevo tenga que ver con salvación necesariamente. Cuando dice que van a recibir una piedrecita blanca, esa piedrecita blanca es la que les daban en el juicio. Estaba la corte en el Sanedrín, en el templo, venían todos a la corte, había un acusado, entonces se declaraba culpable y se le daba libertad, y se le daba una piedrita blanca, porque se pasaba el juicio, y se le daba una piedrita blanca para demostrar que era justificado. O sea, ya lo habían justificado, ya no podían acusarlo de los pecados pasados. Entonces eso sucedía literalmente en el juicio, en el Sanedrín, en el templo. Entonces esto es para mostrarnos que hay un juicio justo, que el Eterno hace un juicio justo, que se le da una piedrita blanca. En esa piedrita blanca tiene el nombre de la persona que pasó el juicio y fue declarado justificado. Fue culpable, pero fue justificado, fue rescatado y se puso en libertad. Entonces ese tiene que ver con la promesa que está aquí en Isaías capítulo 56 verso 5. Entonces sigue diciendo Isaías capítulo 56 verso 6. También al extranjero, es decir, no solamente los eunucos que guarden el día de reposo, los días de reposo, se les dará un nombre nuevo y un lugar en su casa de oración, sino también a los extranjeros, a los gentiles que no son israelitas, que se adhieren o que se añaden a Adonai, que vienen a servirle, para amar el nombre de Adonai, para ser sus siervos, a todos los que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto todavía no surge, esto surgirá en el milenio. Así dice Adonai Elohim, el que reúne, a los dispersos de Israel, reunirá junto a él aún a los que ya han sido reunidos. Entonces, consideré apropiado compartirles esta información, porque aquí nos deja entender que hay una gran bendición en guardar el día de Shabbat o el día de reposo. Si nosotros brincamos, solamente les voy a citar este y otro pasaje de la Escritura. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 58, verso 13 y 14, miramos que hay una promesa para los que guardan el día de Shabbat y no lo profanan.
Isaías capítulo 58 está hablando en las tres fiestas en contexto de las fiestas de otoño, que las fiestas de Adonai están divididas en las fiestas de primavera y fiestas de otoño. Entonces, las fiestas de primavera, estamos hablando de Pesaj, que es lo que se conoce como Pascua, Omer Rashit, que es la Mesía del Omer, y estamos hablando de Shavuot, que es Pentecostés. Entonces tenemos estas festividades completamente conectadas, y en el otoño tenemos las festividades conocidas como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot y Shemini Atzaret. Shemini Atzaret es el octavo día de Sukkot. Entonces, las festividades están divididas en dos partes. Y Isaías capítulo 58 está hablando de la última sección. Entonces, ese es el vocabulario que está utilizando. Entonces, solamente voy a leer dos versículos. Isaías 58, verso 13 y 14. Si a causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te place en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, consagrado a Adonai, glorioso, y lo honras, no procediendo según tus caminos, ni haciendo en él lo que te complace, ni hablando por hablar, entonces pondrás tu confianza en Adonai, y yo te haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Entonces, de acuerdo al versículo 13, si se guarda el día de reposo y no se profana, se le llama delicia, se le llama santo, al día de reposo glorioso, y se honra este día, entonces eso significa que hay una dependencia completa y total del Eterno. Y entonces vendrá la bendición o la herencia de nuestro padre Jacob, que es una tierra, un linaje y una tierra, que es lo que se le prometió. Entonces, surgen muchas inquietudes en cuanto a lo que es el día de reposo, porque en el Nuevo Testamento no miramos un mandamiento así como directo a que hay que guardar el día de reposo. Sin embargo, no miramos que haya un cuestionamiento en cuanto a si se tiene que guardar o no. Miramos que los discípulos lo guardaron, Yeshua lo guardaba. De hecho, Yeshua es el dueño del día de Shabbat, según Mateo capítulo 12, verso 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor. Ese Señor es amo o dueño o el jefe del día de reposo, a quien se honra en el día de reposo. Y en Lucas capítulo 4, me parece que es el verso 16, miramos que Yeshua tenía por costumbre congregarse en la sinagoga en el día de Shabbat, en el día de reposo. Entonces, si nosotros vamos a Lucas capítulo 4, verso 14, dice: entonces Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las noticias relativas a él se difundieron por toda la región circundante. Entonces dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era alabado por todos. ¿Y en qué día se enseñaba en la sinagoga? El verso 16 nos habla: habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, como él solía hacer, o como él tenía por costumbre, y se puso de pie para leer. Entonces él llega en el día solemne de Shabbat, y él empieza a enseñar en ese día de Shabbat. Entonces él tenía por costumbre, en ningún lugar del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, encontramos que haya un cambio
un cambio de régimen en cuanto al Shabbat. Entonces, si nosotros guardamos el Shabbat, a quien estamos honrando es a Yeshua, porque Él es el Señor del día de reposo. Entonces ya miramos que en Levítico capítulo 23, verso 3, que dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Adonai en todos vuestros asentamientos. Es decir, que en todo lugar este es Shabbat, nos guste o no nos guste, este es un Shabbat. Entonces, si seguimos leyendo Levítico 23, 4, dice: estas son las solemnidades señaladas de Adonai, las santas convocaciones que proclamaréis en 6 días, en sus tiempos señalados. ¿Cuándo serán señaladas estas festividades? En los días señalados, en los días que el Eterno señaló para ello. Primero Shabbat, que es el séptimo día, y después viene Pesaj, o conocido como Pesaj o la Pascua, aquí en el lenguaje occidental. En el primer mes, que es el mes de Aviv, conocido como el mes de Nisan, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Adonai. Entonces miramos que esta festividad es una festividad de el Creador. Es una festividad del Creador, no es de los judíos, sino es del Creador. Entonces, de acuerdo a lo que hasta lo que hemos leído ahora mismo, esta no es de los judíos. Estas fiestas no son de judíos, sino son de el Eterno. Dice el verso 6: el día 15 de ese mes es la solemnidad de los panes sin levadura para Adonai. 7 días comeréis pan sin levadura. Ahora, el día 14 a las 3 de la tarde aproximadamente, horario occidental, horario nuestro, es que se sacrificaba el cordero de Pesaj, o el cordero de Pascua. La Pascua solamente de la manera original se hizo una sola vez. De ahí en adelante, todas las veces que se hizo fue un recordatorio y un marco profético, como dice la Escritura, que la Torá fue un ayo, o es un ayo para llevarnos hacia el Mesías. Es decir, es una guía para llevarnos hacia el Mesías. Entonces, a la caída del sol del día 14 de Nisan, o el día 14 de Aviv, es cuando empieza o entra el día 15 de Nisan, o de Aviv, que se conoce como el mes de Nisan. Entonces, que es entre marzo y abril aproximadamente. Entonces, el verso 7 dice: el primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Ahora, aquí hay un mandato estricto. Durante 6 días haréis acercar ante Adonai ofrenda ígnea. El séptimo día será una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Es decir, que en el primer día, el 15 de Aviv, no se hace ningún trabajo. Y también 7 días después tampoco se hace un trabajo, ninguno. Ahora, bueno, eso ahorita lo vamos a mirar, pero aquí en el verso 6 dice: y el día 15 de ese mes es la solemnidad de los panes sin levadura para Adonai. Ese día empieza una semana sin panes, de los panes sin levadura. Es decir, que no se puede tener levadura, no se puede ingerir panes con levadura durante 7 días. 7 días comerás pan sin levadura. Entonces, aquí tenemos dos celebridades conectadas, que es Pesaj. De hecho, Pesaj no es el día, sino es el cordero de Pesaj, es decir, el cordero Pesaj. Y realmente lo que es la cena del cordero de Pesaj
que se cena con los panes sin levadura y con hierbas amargas, esto es lo que se conoce como la cena de Hamatzot o la cena de los panes sin levadura. Se cena el cordero y la cena del cordero ya es la cena de Hamatzot o la cena de los panes sin levadura, cuando empiezan los panes sin levadura. Pesaj no es un día, es un cordero. Y cuando se cena el cordero es la cena del cordero de Pesaj, que es la cena de los panes sin levadura. Entonces, estos son términos que no voy a poder cubrir todos los puntos de cada una de las fiestas, pero todo el que desee los PDF, yo tengo PDF de todas las fiestas, entonces se los puedo compartir. Entonces, Pesaj es la primera celebración anual en el año hebreo bíblico. La palabra Pesaj, lo cual se conoce como Pascua, es el hebreo H del Concordancia Strong, H 6452, y significa brincar, saltar encima, pasar por alto, librar. Esto es en alusión o referencia de Éxodo capítulo 12. Y hace referencia cuando Israel fue librado de la plaga de los primogénitos para luego poder salir de Egipto en libertad. Entonces, esto es algo sumamente interesante, importante de tener en cuenta. A Abraham se le prometió que su descendencia estaría en esclavitud durante 400 años en Egipto, pero después de 4 generaciones, la generación o la simiente de Abraham saldría de Egipto y ahora entraría a una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que entonces eso es lo que habla, eso lo habla en Génesis. Entonces, al pasar de los años que Israel debía estar en Egipto, los 400 años, me estoy brincando lo que está diciendo lo que está aquí en la nota de Génesis capítulo 15, el verso 10 al 16. Entonces, al pasar esos tiempos de que Israel tenía que estar esclavizado en Egipto, en tierra extranjera, Israel clamó a Adonai para ser liberado. Entonces, esto lo miramos en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Después de muchos días, sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Hashem, delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel y Elohim los recordó. Es decir, que acudió al clamor que ellos están haciendo al Eterno. Adonai levantó a Moisés como líder, el cual fue enviado al faraón de Egipto, a darle un mensaje: deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Esto lo miramos aquí en Éxodo capítulo 3, verso 7 en adelante, que dice: luego dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco tus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel,
al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces vamos a brincar esta parte para no entretenernos tanto tiempo aquí. Entonces miramos sucesivamente al Eterno sacando a Israel, salvando a Israel. Entonces miramos que tenemos las plagas que no vamos a entrar en lo que son las plagas, pero el Eterno salva a Israel de las plagas. Entonces miramos que la 10ª plaga es la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios, la cual ocurrió como un antecedente de la libertad. Antes de que esto aconteciera, Adonai envió instrucciones específicas al pueblo hebreo, las cuales están escritas en el libro de Éxodo capítulo 12. Se le manda a cada familia sacrificar un cordero macho de 1 año sin defecto. Entonces este macho cordero tiene que ser sin defecto, lo cual sabemos que es una profecía directa de Yeshua, que después vino a cumplir Yeshua con esta profecía. Ahora, en Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses, es decir, esta es la cabeza del mes festivo. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Ahora, el calendario hebreo está dividido en, ciertamente creo que son 4 partes, pero hay 2 partes principales que son 2 años nuevos. De 2 años nuevos, contando desde dónde. El primer año nuevo es contando desde aquí hasta el próximo año de la fiesta. Y el segundo año nuevo es el conteo desde la creación del hombre. Y esto es el mes de Tisri, o el 7º mes, contando desde aquí. Entonces, que ese es cuando se celebra la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que le conocen como Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah significa cabeza de año, o el principio de año. Entonces tenemos 2 años nuevos según el calendario judío, aunque también hay un año nuevo de los árboles, que es cuando los árboles grandes empiezan a dar fruto, etcétera. Pero el año festivo empieza aquí. Según algunos estudiosos, desde que fue creada, desde la creación hasta Éxodo capítulo 11, se llevaba el calendario, el año nuevo, empezando con el mes de Tisri, o el mes 7º, así hacemos el conteo desde aquí. Y desde Éxodo capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22 se lleva este calendario. Los 2 calendarios son agrícolas. Este calendario es conocido como el calendario agrícola, o el calendario de las fiestas. El otro año nuevo es el calendario de gobierno, por donde se rige el gobierno de Israel, para hacer el conteo de los reyes. Por eso es que se lleva ese conteo. Y como Yom Teruah es el entronamiento del rey, entonces es desde donde se empieza a hacer el conteo. Entonces, si nosotros seguimos leyendo aquí en Éxodo capítulo, les estoy presentando información que les puedo pasar en PDF después.
Entonces habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses. Habla toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes toma cada uno un cordero según sus casas paternas, un cordero por familia. Ahora, si nosotros miramos entonces, este cordero es un cordero que se conoce como el cordero pascual o el cordero de Pesaj. Es aquí donde se hace ese mandato, y aquí es donde nace la palabra congregación. Aquí encontramos en el verso 3, encontramos la palabra congregación por primera vez, que significa llamados fuera, significa asamblea, significa cajal, significa iglesia, significa sinagoga. Entonces, si nosotros conocemos, de hecho creo que tengo una enseñanza que también les puedo compartir después, que se llama ¿Dónde nació la verdadera asamblea? Les puedo compartir el PDF. Entonces, ¿dónde nació la verdadera asamblea? Y la verdadera asamblea, que es la palabra congregación, que después se tradujo en Hechos capítulo 7, verso 30 creo que es el verso 38. Dice: este es aquel que estuvo en la congregación. Aquí miramos que dice congregación. En el desierto, con el ángel que hablaba con él y con nuestros padres en el monte Sinaí. Él es aquel que recibió palabras vivas para darlas. Entonces, esa palabra que nosotros miramos ahí como congregación es la misma palabra que nosotros encontramos como congregación aquí en Hechos capítulo 7, verso 38. Y es la palabra griega eclesia. La palabra eclesia es lo que se tradujo como iglesia, que es donde se traduce también sinagoga, se traduce al griego como eclesia y se traduce al español como iglesia. Entonces, aquí es donde nace la verdadera iglesia. Entonces, la palabra iglesia significa sacar fuera o salidos fuera. Si nosotros entendemos entonces el concepto de Pesaj, o el concepto de que Israel está en Egipto y es llamado a salir fuera, ¿de dónde? Fuera de Egipto, para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Pesaj es la representación de salir fuera del sistema egipcio y poder entrar a la tierra prometida. Entonces, esta enseñanza está sumamente amplia y no vamos a ir mucho más en esto, debido a que queremos cubrir las otras festividades también, y solamente me sobran como 40 minutos. Entonces, el sacrificio de Pesaj señala directamente al Mesías Yeshua. Él es el centro y la razón del Pesaj. Rabbi Yeshua o Rab Yeshua o el apóstol Pablo, como nosotros lo conocemos, confirma lo referente al Mesías como nuestro Pesaj. La muerte de Judas coincide con la muerte del Cordero, también coincide con la muerte del Cordero de Pesaj, pero no vamos a entrar mucho ahí. En la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque
porque Mashiach, nuestro Pesaj, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que celebremos la solemnidad no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces nosotros miramos que Yeshua es el cordero de Pesaj, y entonces nosotros debemos de hacer la celebración sin la levadura de jactancia o la levadura de arrogancia. Entonces, déjame ver si tengo aquí, creo que me faltó Pesaj, Shavuot, Shemini. Bueno, entonces tenemos las semanas, una semana sin panes y con panes sin levadura, después de que se cena el cordero de Pesaj, ordenado por el mismo Eterno. Entonces, durante este tiempo tenemos lo que se conoce, ahora tenemos el cumplimiento solamente con el sacrificio del cordero. Si Yeshua es el cordero, solamente con la muerte del cordero, la cena del cordero, y tenemos la presentación del Omer, y tenemos las primicias. Aquí esto está cumpliendo con la muerte y resurrección de Yeshua. Yeshua es el cordero de Pesaj es símbolo de Yeshua. Yeshua cumple con el ser el cordero de Elohim que remueve el pecado del pueblo, y es sepultado como los panes sin levadura, es decir, entra el cordero a sacar los panes con levadura, entra y saca los panes con levadura, y 3 días después viene lo que es el Omer Reshit, o conocido como primeros frutos o primicias. Sin embargo, las primicias son hasta Pentecostés, Shavuot. Entonces, Yeshua resucita en el tercer día, cuando se estaba empezando a contar el Omer Reshit. El Omer Reshit es la presentación de los primeros frutos, y se empiezan a contar 7 semanas completas hasta llegar a contar 7 semanas, que son 49 días. Entonces terminan las 7 semanas, y el terminar las 7 semanas, el siguiente día es Shavuot, que ese son los primeros frutos, son las primicias. O primeros frutos también se conoce, que también es Shavuot, o la fiesta de las cosechas. Entonces, entramos a lo que es el Omer Reshit, o primicias, o los primeros frutos. Entonces, hoy vamos a... acá estoy grabando, lo voy a grabar en otro episodio. Entonces, hoy vamos a ver de una celebración conocida como primeros frutos, la cual son los primeros manojos de cebada presentados y mecidos en el templo de Jerusalén. Esto lo encontramos, lo cual termina Pesaj, el primer día de Pesaj, y empieza. Aquí hay discrepancia en cuanto a ciertas líneas de pensamiento. No vamos a entrar mucho en el tema para no desviarnos mucho, pero hay algunos puntos de discrepancia entre empezar a contar los días del Omer Reshit, o las cuentas del Omer, al terminar el Shabbatot, o el Shabbatón de los panes sin levadura, que es el 16 de Nisan, o empezar en el día de Shabbat semanal al terminar el Shabbat. No vamos a entrar en eso porque no queremos ahora mismo desviarnos mucho de ese punto. Solamente queremos entrar en lo importante de la celebración.
Entonces viene lo que es el Omer Reshit, que es lo de la cuenta y todo esto, y son presentados los frutos. Esto lo miramos en Levítico capítulo 9, capítulo 23, verso 9 en adelante, que dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, y guardes sus mies, ciegues sus mies, o que corten las uvas, llevaréis al sacerdote una gavilla para primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Esta cosecha, y seguéis sus mies. Entonces estos todavía no es la siega oficial o la cosecha oficial, sino que las primeras espigas que van saliendo de la cebada se van atando y se les va poniendo una marca. Entonces, cuando llega el día de que esas espigas están maduras, se cortan y se llevan los manojos al templo de Jerusalén. Entonces se le entregan al sacerdote. Y estos son los primeros frutos. Dice: él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente de Shabbat. Entonces aquí es donde algunas versiones incluso dicen Shabbatot, otras dicen Shabbat. Entonces aquí es donde entran que no, en realidad muchas personas no se ponen de acuerdo si es el Shabbat semanal o es el Shabbat de la fiesta, porque cada fiesta tiene un Shabbat. Esta fiesta específicamente tiene 2 Shabbat, 2 días de reposo festivos, que estos son Shabbat elevados. Entonces dice el verso 11: él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente de Shabbat. Y el día que mecieres la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto, en holocausto a Adonai. Ahora, este cordero que se ofrece el día que se hace la presentación, para que sean aceptos los frutos delante del Eterno, para que después de eso esté probado para poder cosechar y poder traer las primicias, estos son los primeros frutos, son los primeros frutos o las primeras espigas, y se traen los primeros frutos, o se traen, vamos a decir, de cierta manera, los diezmos de la cosecha, o una ofrenda de agradecimiento de los frutos en la fiesta de Pentecostés, que también se conoce como fiesta de primeros frutos. Entonces esto sucederá en este día específico al terminar el Shabbat, pero como no se especifica si es el Shabbat de la fiesta o el Shabbat semanal, entonces por eso es que hay alguna discrepancia entre algunas líneas de pensamiento. Entonces se hace la mecida y se empiezan a mecer hasta llegar a las 7 semanas. Dice el verso 13: la ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para Adonai, en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo o permanente por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Desde el día siguiente del Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Entonces, aquí hay una cuenta de 7 semanas completas a partir de que se lleve
a partir del Shabbat, la terminación de ese Shabbat, cuando se presentan estos primeros frutos, o que son los primeros frutos conocidos como el Omer, que el Omer es la espiga, el rollo de espigas de cebada. Aquí aquí todavía no se presenta el trigo. El trigo se presenta hasta Pentecostés, que es cuando se presentan las primicias del trigo. Entonces, después de que se mecen esas espigas, es que se puede comer el grano. Entonces dice el verso 16: hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Entonces harán acercar el grano nuevo, que es como las primicias de los sembrados. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés, cuando terminen las 7 semanas, es cuando se traerá ahora sí la ofrenda festiva. Cuando se presentaron ante el sacerdote, solamente se trajeron los rollos, que son las primeras espigas. Estas se mecen para que sean aceptas, y se traen las primicias de la cosecha, porque hasta ahí todavía no se cosecha. Las primicias de la cosecha se traen en Pentecostés. Espero que se haya explicado eso, poderlo explicar ahorita en el transcurso de la enseñanza. Entonces, todas las celebraciones bíblicas están vinculadas o relacionadas completamente con la agricultura en Israel. Esa celebración está centrada en las primicias de la cosecha en Israel. Esto no es en Occidente, sino es en Israel. En esta conmemoración, el pueblo traía al templo las primicias en señal de agradecimiento por la provisión de alimento que Adonai había hecho para el pueblo. De hecho, era un gran regocijo, una gran alegría haber culminado un año más, y en esa culminación de ese año haber tenido sustento y alimentos. Esta celebración, conocida como Omer Reshit, es la mecida del Omer, lo cual es un manojo de espigas de cebada. Este es un agradecimiento y puede estar acompañado de otras ofrendas. El sacerdote tomaba la gavilla de cebada y la mecía delante de Adonai, aceptando así la ofrenda presentada. Es decir, el sacerdote aceptaba la ofrenda cuando la recibía, la presentaba delante del Eterno y el Eterno la aceptaba. La Escritura no dice con exactitud qué día se debe hacer esta presentación. Solo dice que se presentará el siguiente día después del Shabbat. Yo ahí le puse Shabbat semanal, pero en realidad está en discusión entre todos los estudiosos. Incluso está en discusión dentro de muchos círculos de estudio. Esta celebración se lleva a cabo solamente cuando el pueblo de Israel esté en su tierra. Es decir, hasta que no llegue el pueblo de Israel a recibir la restauración plena y completa, no podrá recibir, no podrá seguir presentando los primeros frutos hasta que el pueblo regrese a ser agrícola otra vez y que estemos en un gobierno teocrático y haya un templo, porque si no hay un templo no se puede celebrar Pesaj de la manera correcta, no se pueden presentar los primeros frutos, no se pueden presentar las primicias. Hay una diferencia entre los primeros frutos y las primicias. Los primeros frutos son las primeras espigas de cebada que se presentan y se mecen. Las primicias es cuando ya empezó la cosecha y se trae la ofrenda al Eterno en primicia. Entonces, mientras el pueblo está en la dispersión,
no podrá celebrar completamente esta festividad. De hecho, ninguna festividad nosotros celebramos de la manera correcta de celebrar, sino que nosotros conmemoramos las festividades. Pero sí la podemos conmemorar. Eso es lo que hacemos con todas las festividades. Conmemoramos las festividades. Nosotros llamamos guardar las fiestas, pero en realidad son conmemoraciones de las fiestas, porque son días señalados en cualquiera de nuestros asentamientos o en nuestros lugares de residencia. Cuando Israel estaba en el desierto, no podía llevar a cabo esta fiesta, porque su mandamiento se debía guardar cuando entraran a su tierra. Es decir, que este mandamiento es exclusivo para la tierra. No se puede guardar si no se está en la tierra. Entonces, Levítico capítulo 23, verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y ceguéis su mies o su campo, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿Cuándo? Cuando estén en la tierra, y se llevará una primicia de los primeros frutos. Estos son los manojos de cebada, porque oficialmente se presentaban las primicias en Shavuot o Pentecostés. Eso lo vamos a mirar ahorita más adelantito. Entonces, en esta celebración cabe notar que no es un día de reposo como el primer día de Pesaj. Esta celebración se confunde con los primeros frutos o las primicias, los cuales se presentan en Shavuot o en Pentecostés, lo cual no es lo mismo. Primicias y primeros frutos. En Omer Reshit se traen los primeros Omer, los primeros rollos, los primeros manojos de cebada, el cual da inicio para el conteo de las 7 semanas completas hasta llegar a Shavuot, hasta llegar a Pentecostés, que es cuando se llevan los primeros frutos de la cosecha y se presenta el trigo como primicia y otros frutos cosechados en ese tiempo. Por otro lado, en Sukkot se presentan los frutos de finales de año. Es decir, que hay los frutos de principio de año, que son en los tiempos de Pesaj y Shavuot, y los otros son en la fiesta de Pentecostés. Perdón, la fiesta de tabernáculos. La Escritura nos dice que todo lo primero le pertenece a Adonai. Entonces son las fiestas en donde se sube ante su presencia para presentar lo primero, sea de cosecha o alguna otra cosa. Entonces, en las fiestas es donde se presentaban como primicias lo primero de la cosecha, y también se presentaban los primogénitos de los animales, que es donde se traían como una ofrenda. Ahora, los primogénitos de los animales es algo sumamente interesante, porque eso se traían en las fiestas. En las fiestas es cuando se traen las primicias, y es cuando se presentan este tipo de ofrendas. Entonces nos dice la Escritura en Éxodo capítulo 34, verso 19 al 23, dice: todo lo que abre matriz es mío, hablando de los primogénitos, y todo primerizo de tu ganado parido, macho, sea buey o carnero, eso es de Adonai. Todo lo primero es del Eterno. Pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero. Es decir, de otra manera lo tienes que cortar la cabeza. Y si no lo sustituyes, lo desnucarás o lo matarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces también se presentan los hijos primogénitos, y
se redimen. Esto se conoce como un pidyon javén, que hoy en día, aunque algunos movimientos lo hacen, sin embargo, esto es algo que no se pudiera hacer en este tiempo de una manera legal. No se puede hacer de una manera legal, porque los mandamientos bíblicos tienen una legalidad. Entonces, esa legalidad es que se tiene que presentar una ofrenda en específico, y aparte de esa ofrenda en específico que se presenta, también hay un mandamiento que se le tiene que hacer al sacerdote hijo de Aarón. Entonces, 6 días, entonces miramos en el verso 21 que dice: 6 días trabajarás, pero en el séptimo día reposarás, aún en la arada y en la siega reposarás. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha del terminar del año. Este es Pentecostés. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en presencia del Señor Adonai, Elohim de Israel. Es decir, que todo varón, esto es un mandamiento para varones, subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar fiesta al Eterno. Este no es un mandamiento para mujeres, es un mandamiento para varones. Ahora, ¿las mujeres pueden subir a celebrar la fiesta? Sí, pero como hay protocolos en el templo, que ahora no tenemos un templo, por lo cual no tenemos que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entonces, había protocolos en el templo que, por ejemplo, una mujer que andaba en su periodo menstrual no podía entrar al templo, entonces por lo cual no se les da un mandamiento a las mujeres de que tienen que ir a la festividad sí o sí, sino que esto se deja para los varones. Entonces, esto es algo que es importante rescatar. Entonces, todo varón tiene que subir a Jerusalén y no vendrá con las manos vacías. ¿Por qué no va a venir con las manos vacías? Porque en las festividades es cuando se traen los primeros corderos, es cuando se traen los primeros frutos de la cosecha, es cuando se traen las primicias. No es el primer mes del año gregoriano, sino es en las fiestas. Entonces, toda persona que está guardando, que está pidiendo primicias y lo está haciendo en tiempos alejados de las festividades, no guarda las festividades de Levítico 23, no tiene ningún derecho de pedir primicias. De hecho, no puede pedir primicias en ninguna parte, porque las primicias se llevaban al templo, y no es al templo que nosotros conocemos como iglesias o como sinagogas, sino que es a Jerusalén. Que se puede hacer vamos a decir, una representación de eso, es algo distinto. Sí se puede hacer algo representativo, pero no es algo que tienes que hacer. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? ¿O qué tiene que ver esto con nosotros aquí en la dispersión, en el mundo occidental? Pero veamos lo que dice la Escritura. La fiesta del Omer, al igual que Pesaj y Hamatzot, señalan al Mesías Yeshua. La Escritura nos muestra que el Mesías Yeshua es la primicia, el primero en rango y en posición. Asimismo, el primogénito, la primicia. Entonces, número 1, miramos que Yeshua, nuestro Mesías, es el primogénito de todo lo creado. Eso no significa que sea el primero en sucesión, sino el primero en rango. Es decir, el primero en autoridad, en poder, en dominio. No significa que Yeshua sea un ser creado, entonces por lo cual sea el primero de la creación, o el primero en ser creado, sino es el primero en rango, el primero en autoridad, el que tiene la autoridad máxima. De hecho, Yeshua dijo: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra.
Eso Yeshua lo dijo en Mateo capítulo, me parece que es el capítulo 28 de Mateo. Déjame les confirmo el pasaje ahora mismo. Mateo capítulo 28. Déjame ver si es el 28 y son 18. 28 y 18. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a leer del verso 16 al 18. Dice: entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había señalado para reunirse. Al verlo, lo adoraron. Esto es algo importante. Adoraron a Yeshua. Pero algunos de ellos dudaban. Acercándoseles, Yeshua habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío. Entonces aquí miramos que toda la autoridad le fue otorgada en los cielos y en la tierra. Entonces con esa autoridad que él tiene es que manda a los discípulos y les da autoridad. Entonces les da la autoridad y es donde entra en escena lo que se conoce como la gran comisión. El verso 29 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando hagan la voluntad del que los está enviando. Ahora, cuando dice que vayan y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, las versiones más antiguas no dicen eso. Incluso hay una versión que es el Evangelio de Shem Tov, de Mateo en hebreo, Shem Tov, dice: vayan y sumérjanlos en mi nombre. De hecho, hay algunas versiones católicas que dicen que en el primer siglo nadie bautizó en ese nombre, en los 3 títulos, sino que en los escritos más antiguos dice: sumérjanlos en mi nombre. Y eso es algo importante de sacar a colación. De hecho, creo que yo tengo el Evangelio de Mateo Shem Tov en PDF. De checo si lo tengo, y si alguien lo quiere, se los puedo pasar o se los paso ahí en el chat. Entonces, Yeshua es el primero en sucesión, aunque también es el primogénito de Miriam. Es el primogénito. Dice que José no conoció a Miriam o a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, si dice que es su primogénito, significa que después de él hay existencia de más hijos. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18 dice: él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Yeshua es la representación misma de Elohim en la tierra. Es el primogénito de toda creación, es decir, está por encima de la autoridad, o está es la autoridad máxima de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, antes en un orden sucesivo y también en un orden autoritativo. Y todo subsiste en él, es decir, todo se sostiene en él. ¿En quién? En la imagen del Dios invisible. Y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él. Y él es la cabeza, la autoridad del cuerpo de la iglesia, el cuerpo que es la quejilá, la congregación de los creyentes. Él es el principio
el primogénito de los muertos. Es decir, es el primogénito, el primogénito, el primero en resucitar a sí mismo. El primero de la resurrección, para que en todo tenga él la preeminencia, es decir, para que en todo él sea el primero, tanto en autoridad como en sucesión. Entonces miramos que Yeshua es el primogénito. Entonces Yeshua es el principio. De hecho, lo que nosotros conocemos como Alfa y Omega, principio y fin, son dos letras hebreas que son el Aleph Taf, que se conoce como la cabeza, que es la autoridad, y la Taf, que es como una T que representa pacto. Entonces tenemos la cabeza, la autoridad, pero la Taf también representa eternidad. Entonces tenemos una autoridad eterna. Entonces tenemos autoridad eterna en el Aleph Taf, que es lo que se conoce como Alfa y Omega, que se debería traducir Alfa y Omega, el que no tiene principio y el que no tiene final. Yeshua, el primogénito. En Hebreos capítulo 1, verso 4 al 6, dice: hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré su padre y él será mi hijo. Esta es una pregunta. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Elohim. ¿Adoren a quién? Adoren a Yeshua. Entonces Yeshua es considerado el primogénito de José y de Miriam, según Mateo capítulo 1, verso 23. No quiero entrar en que si es engendrado, cómo fue la manifestación del Ruach HaKodesh cuando el Espíritu de Santidad, cuando él fue engendrado, que yo personalmente creo lo que dice Mateo, que fue engendrado del Ruach HaKodesh. ¿Cómo sucedió eso? No tengo la menor idea, solamente dice la Escritura que el Espíritu vino sobre María y salió Yeshua. Entonces dice Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado es: con nosotros Elohim, o Dios está con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo, o el hijo primogénito, y llamó su nombre Yeshua, que esta es la salvación de Adonai, la salvación del Eterno. Entonces el primogénito de los muertos también, que esto ya lo miramos en Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el jefe, como nosotros lo pudiéramos decir. Es el primogénito entre muchos hermanos. Esto lo miramos en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces miramos que Yeshua es el primogénito de muchos hermanos.
pero no en cuanto a, y no en cuanto a un linaje de sangre necesariamente, sino hablando de que es la cabeza y de lo que cuelgue la cabeza, que es el cuerpo, que estamos hablando de la organización mesiánica. No estamos hablando de una organización gubernamental, sino estamos hablando de el cuerpo de los creyentes. Entonces él es la cabeza y todos los demás, él es el primogénito, la cabeza, el primero, y todos los demás estamos conectados a su cuerpo. Entonces el número 6 es el principio de la creación según Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el amén, el así es, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Elohim. Y así sucesivamente podemos ir mirando que Yeshua es el principio, es el primogénito. Él también es el principio de los que duermen, o el rey o el principal de la resurrección. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23 dice: pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como primicias de los que duermen. Él resucitó como las primicias, como lo primero. Lo primero es la resurrección, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en él, en el Señor, todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Yeshua, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Es decir, primero el Yeshua es necesario que resucite para que puedan resucitar los demás. Entonces la resurrección de Yeshua es una primicia de la resurrección postrera. Esto sucederá cuando Yeshua regrese a reinar sobre toda la tierra. De la misma manera que los primeros frutos son un anticipo de la gran cosecha que se ha de dar en el futuro. Es decir, viene el tiempo de la cosecha, pero se cortan los primeros frutos y se trae la primicia de los frutos, y eso es la representación de toda la cosecha. Así también Yeshua resucita, y resucita con él algunos justos y santos que estaban dormidos con él mismo, para que son también la primicia de la resurrección, para que eso es lo primero de la resurrección, para que después venga la resurrección. La resurrección del Mesías también es un anticipo de la gran resurrección que se dará cuando él regrese. Podemos ver un pasaje muy importante de esto en la escritura cuando Yeshua resucitó. El texto testifica de que otras personas que estaban muertas resucitaron juntamente con él. Aquí se puede observar que el Mesías es el primero, y de esta manera nos está presentando anticipadamente una prefiguración de un evento que acontecerá en un momento no muy lejano, que es su regreso. Este punto lo voy a cerrar aquí con este pasaje de las Escrituras, que está en Mateo capítulo 27, verso 50 al 56, que dice: entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Ya Yeshua había clamado una vez y le habían ofrecido aguas amargas, aguas con las aguas con unos productos que él no quiso tomar, que eran como anestésicos.
que la mirra es como un tipo de anestesia. Entonces Yeshua clamó otra vez a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas. Qué interesante que se partieron las rocas. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Después de la resurrección de Yeshua, entran a la ciudad y se le aparecen a muchos. Y el centurión, bueno, hasta ahí vamos a parar este punto. Entonces miramos que hay una resurrección y Yeshua es la primicia de la resurrección. Y esto es algo sumamente importante de tenerlo en cuenta. Entonces Yeshua siendo la resurrección y también al mismo tiempo siendo las primicias, se manifiesta durante 40 días, que son 40 días de la cuenta del Omer, o la cuenta de las semanas, de los días, y es lo que miramos, el episodio que nosotros miramos en Hechos capítulo 1, en el verso 2, bueno, verso 3 y 4. Voy a leer desde verso 1. En el principio, Hechos capítulo 1, verso 1. En el principio, relato o Teófilo escribí acerca de todo cuanto nuestro Señor Yeshua empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue levantado, una vez que dio mandamiento a los apóstoles que había elegido por él, por el Espíritu, a quienes luego de haber padecido también se les manifestó o se les apareció vivo con muchas señales por 40 días, apareciéndoseles y hablando lo relativo al reino de Elohim. Cuando comía pan con ellos, les ordenó: no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Aquí no está diciendo que serán bautizados con Espíritu Santo y fuego, sino serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ser bautizados con fuego y ser bautizados con Espíritu. El ser bautizados con Espíritu es lo que entra en escena el del verso 6 al 8, que dice: cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron, diciendo: Señor nuestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Estos tiempos o esta época también es la palabra Moed, que estamos hablando de las fiestas. A ustedes no les compete saber en qué año es que esto va a ocurrir, pero esto va a ocurrir. Dice el verso 8: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Esta palabra para testigos es martos, equivalente a mártires. Serán mis mártires en Jerusalén, en todo Judea, aún en
en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra, los confines de la tierra, los confines de la tierra. Entonces aquí se les da una misión. Entonces esto sucederá cuando venga el revestimiento del Espíritu de Santidad. Se conoce como el bautizo del Espíritu Santo. Ahora, dijimos que hay una diferencia entre ser bautizados con el Espíritu Santo y ser bautizados con fuego. Ser bautizados con fuego es ser bautizados el día del juicio. Y nosotros no queremos ser sumergidos en fuego en el día de juicio. Queremos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora, esto ha sido pasajes muy mal interpretados, y en las iglesias cantamos, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Yo no quiero que me bautice con fuego. Yo quiero que me bautice, que me llene, que me sature con el Espíritu de Santidad. Que eso es con lo que a mí realmente me interesa, que el Eterno me bautice y me llene. Entonces, 10 minutos más y culmino con la enseñanza. Entonces tenemos este proceso hasta llegar hasta Shavuot, que tenemos la cuenta del Omer, o la cuenta de los días de las 7 semanas. Entonces hoy estaremos estudiando Shavuot, más conocido como la conmemoración o celebración de Pentecostés, y el cual se traduce como semanas. Pentecostés es la palabra Shavuot, que Shavuot Shavuot es semanas, se traduce como semanas, y el Pentecostés también tiene que ver con los días que se están siendo contados. A esta celebración también se le conoce como Bikurim, es decir, como primicias, ya que en ella se presentan los primeros frutos de la cosecha. Shavuot son 7 semanas completas. El término Pentecostés es utilizado para 50. Pentecostés, la celebración de los 50. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, verso 15 al 22. Desde el día siguiente de Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, o la séptima semana, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. Después, vuestros asentamientos llevaréis dos panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Adonai. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Adonai, con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigüe a Adonai. El verso 19. También presentarás un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y 2 corderos añales en sacrificio de ofrenda y paz. Estos dos panes se presentaban en la fiesta de Pentecostés, seguido de varias ofrendas, pero se presentan 2 corderos añales. Estos 2 corderos añales no significa que el cordero exactamente tenía 1 año, sino que es en su primer año de vida que se presenta el cordero. Entonces, esto es algo sumamente interesante, porque el cordero de 1 año es permitido presentarlo como ofrenda en el tabernáculo o en el templo, en el altar, a partir después de los 8 días de nacido. Antes no se podía presentar, pero después de los 8 días de nacido ya era permitido poderlo presentar. Entonces seguimos leyendo en Levítico 23:20, que dice: y el sacerdote los balanceará
como ofrenda mecida en presencia de Adonai, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Adonai para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo o permanente en todos vuestros asentamientos, por vuestras generaciones. Cuando seguéis o cuando traigan la cosecha, la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, es decir, no harás rejunte, sino que dejarás el borde sin cosechar. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Esto lo podemos mirar también en el año Shemini o el año Shemitah, que no sé si tengo el PDF del año Shemitah, pero si lo tengo también se los puedo compartir, y si no se los puedo organizar también. Yo, Adonai vuestro Elohim. Entonces, como vemos, la fiesta de las semanas en hebreo, Hag Shavuot, lo cual es conocido en castellano como Pentecostés, es una celebración bíblica relacionada con la agricultura de Israel. Como ya explicamos, Shavuot significa semanas. Esto se relaciona o está conectado con el conteo de las 7 semanas desde el día en que se ofrece las primeras gavillas de Omer, o los primeros manojos mecidos. Entonces, de la misma manera que de los primeros frutos, o conocido como Omer Reshit, se trae lo primero del fruto, también esta celebración o esta Moed, Santa Convocación, conocida como Shavuot o Pentecostés, está centrada en lo primero de la cosecha del trigo. Cuando el templo estaba en pie, los israelitas venían al templo a presentar una ofrenda especial que representaba la cosecha, y en esa ofrenda especial traían algunos elementos. Entonces ya miramos los 2 panes, y todo eso, traían las ofrendas. Entonces déjame mirar. Se ofrecían las ofrendas de paz. Entonces el día de Shavuot, es decir, la fiesta de las semanas, este es un día de Shabbatot, un día de Shabbat elevado, o Shabbatón. No es permitido realizar ningún trabajo durante ese día. Entonces esto lo miramos. Se presenta el trigo, las primicias. Entonces, déjame ver si tengo la aplicación aquí, Yeshua con el Shavuot. Entonces, en Shavuot la fiesta de Shavuot tiene una gran importancia para nosotros, que hemos creído que Yeshua es el Mesías prometido en la Torá. Shavuot representa la culminación de la primera parte del plan de redención para Israel. Es decir, en el día de Pentecostés entramos en una nueva era. Para poder entender un poco mejor analicemos a continuación 3 puntos muy importantes en esta celebración. Primero, Shavuot es la entrega de la Torá, o se conmemora la entrega de la Torá. Número 2, Shavuot como
contrato matrimonial. Se le entrega la Torá a Israel, y lo cual es una constitución, es una constitución para el reino, sí, pero es una ketubá de bodas. Número 3, Shavuot, y su relación con el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Vamos a ir hasta aquí. Y aquí culminamos. Entonces, lo que nosotros miramos en Éxodo capítulo 19, verso 1 al 4 incluso, dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron a él, al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí, frente al monte, acampó Israel. Entonces el verso 4 es el que les quiero mostrar. Éxodo 19, 4. Dice: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios también, cómo los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mi presencia. Y aquí les empieza a dar la promesa. Entonces, esta expresión lo pudiéramos mirar desde varias perspectivas. Número 1, como el primer día del tercer mes. Bueno, vamos a brincar aquí, y vamos a ir directamente a Éxodo 19, 15 al 19, y culminamos con Hechos capítulo 2. Luego dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido de shofar, un estruendo, un ruido. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro. Sacó al pueblo del campamento. Ojo con esto. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim. Lo saca del campamento y lo lleva a encontrarse con Elohim. Esto lo vamos a paralelar con Hechos capítulo 2. Y se ubicaron en la parte baja del monte, en la explanada. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno. Interesante. Esto también lo vamos a paralelar ahorita con Hechos capítulo 2, que es donde vamos a terminar. Y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con estruendos. Entonces, este pasaje tiene un cumplimiento en Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó Shavuot, cuando Israel está en el monte, en la presencia, estaban todos unánimes juntos, lo mismo que estaban en el monte Sinai, en Éxodo 19. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo, lo mismo que sucedió en Éxodo 19, como de una ráfaga de viento impetuoso. Eso también sucedió en el monte, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces,
este viento impetuoso llenó toda la casa. Esta casa es el templo. Estaban en el templo celebrando la fiesta. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que también miramos fuego allá en la montaña, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguajes o diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos. Todos los que estaban en Jerusalén eran judíos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propio lenguaje. Esto equivale cuando Moisés sacó al pueblo del campamento y los trajo a Elohim. Estos salen de donde ellos estaban, de los lugares de estudio, porque se amanecieron estudiando, y se acercan todos a los discípulos, que son los que traen el mensaje. Entonces, y cuando ocurrió este estruendo, el verso 6 adelante, y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió, salieron y se reunieron, y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones del Líbano, junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿Qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de licor, están embriagados. Entonces, lo que nosotros miramos en Éxodo capítulo 19, tenemos un paralelismo con Hechos capítulo 2, y ahí es donde tienen cumplimiento las profecías de Shavuot, Pentecostés. Entonces, esta es la enseñanza básica y de corrido de lo que son las fiestas de primavera. Empezando con Shabbat. No hablé hoy sobre Rosh Chodesh, porque eso lo vamos a tocar en las fiestas de otoño, que esas son entre septiembre y octubre, y las vamos a hablar el próximo martes. Vamos a ver si culminamos con toda la enseñanza básica de las fiestas el próximo martes, o si tenemos que hacer otra clase, pero yo creo que culminamos en la próxima semana. Bueno, familia, hasta aquí mi participación.